Muy buenos días, muy buenos días, queridos amigos, amigas de las Warmis, ¿cómo están? Bienvenidos. Y pues aquí estamos ya, 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia, listas, pues para repasar varios temas. En esta mañana abordaremos por qué el gobierno quiere convertir a las cooperativas en bancos. Este es uno de los temas, ¿no? Y pues muchos otros que estaremos tratando hasta las 10:30 de la mañana. Pero empezamos con información también de último momento, porque esta mañana lastimosamente nos levantamos con noticias. 2 personas resultaron heridas tras un ataque armado que se registró en el segundo piso de una peluquería ubicada en el sector de la Villaflor, al sur de Quito. Una ambulancia trasladó a las víctimas hasta una casa de salud. La Policía Nacional investiga las causas del hecho. Ojalá realmente pues sean investigadas, ¿no? Porque lo que necesitamos es prevención de la violencia y no solamente ir a recoger los cadáveres, ¿no? Eso es muy importante, que pensemos en políticas públicas que realmente ataquen lo estructural y trabajen también primero con una depuración de la policía. Creo que es importante. Luego, necesario, indispensable, saber qué está pasando en los barrios, saber quiénes pueden estar en riesgo y actuar antes de que se realicen y se generen este tipo de hechos que son realmente lamentables. Pero bueno, eso nada más para contarlo en esta mañana, empezando nuestro programa. Bueno, no quiero olvidarme de contarles que si usted sufre dolor muscular, lesiones o estrés, en Cruz Roja Pichincha le ayudamos a sentirse mejor con nuestros servicios de rehabilitación física y acupuntura. Mejora tu movilidad, alivia tensiones y recupera tu bienestar con atención profesional y de calidad. Y lo mejor, cada sesión cuesta solo $10. Estamos listos para atenderte, solo tienes que llamarnos al 02-290-2834 y separar tu cita. Cruz Roja Pichincha, siempre contigo. Ya saben, 02-290-2834. Gracias a quienes nos escriben, están en contacto a través de Radio Pichincha Multimedia. Querido Rubén, un abrazo fuerte. Raúl Ricaurte también, Charlie y pues alguien que se hace llamar Speak 1234. Por favor, no ponga esa clave para ninguna de sus cuentas, está como muy fácil, y sabemos que necesitan amor en esta mañana, así es que les mandamos un abrazo fuerte, los queremos mucho, las queremos mucho, y gracias por estar siempre aquí, listos y dispuestos a abrir también la cabeza y el corazón para entender las cosas desde distintas perspectivas. Hoy vamos a conversar con Hugo Jacome, doctor en Desarrollo Regional e Integración Económica, sobre esta suspensión temporal que hizo la Corte Constitucional a una disposición de la Ley de Integridad Pública. Esta norma pues establecía un plazo de 90 días para que la nueva Junta de Regulación Financiera y Monetaria identifique a las cooperativas de ahorro y crédito que deberían transformarse en bancos. Las cooperativas son organizaciones formadas por socios que también son usuarios y su objetivo principal es el bienestar colectivo de sus miembros, no solamente la generación de ganancias, ¿no? Esto las diferencia en primera instancia de los bancos, que son empresas con fines de lucro, y accionistas que toman las decisiones según su participación económica. Así es que queremos precisamente abordar las diferencias entre las cooperativas y los bancos y las implicaciones también para el sistema financiero popular y solidario en el país. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en las Warmis, y bueno, queremos entender un poco qué implicaciones tiene esta ley y en este momento la suspensión temporal que ordenó la Corte Constitucional sobre la disposición transitoria 11ª de la Ley de Integridad Pública, que lo que significa es que deberá ser analizada, que deberán aportar argumentos las personas que han demandado la inconstitucionalidad, que en este caso pues son las cooperativas también, y bueno, cuéntenos un poquito también qué es lo que el gobierno está pretendiendo con esta normativa. Bienvenido. Buenos días, Sofía, muchísimas gracias por la entrevista y también un saludo a toda su amplia radioaudiencia que tiene. Indicar que, como usted lo acaba de mencionar, en la Ley de Integridad Pública se puso una disposición transitoria, que es la disposición transitoria 11ª, en la que se obliga prácticamente a las cooperativas o a un grupo de cooperativas convertirse en bancos. Entonces, esta disposición transitoria tiene como varios elementos que distorsionan obviamente el sentido
del movimiento cooperativo y del cooperativismo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global y latinoamericano. Primero, indicar que esta disposición transitoria es totalmente inconstitucional. Segundo, es una norma que es antitécnica. Y tercero, indicar que es una norma también antiética. Y en ese sentido, sobre todo, digamos, en la parte constitucional, porque usted ha mencionado también ya la aceptación de la Corte Constitucional de la medida cautelar planteada, quiero indicar que la norma viola varios artículos de la Constitución. ¿Cuáles? ¿Sí? Entre ellos, digamos, artículos fundamentales, ¿no es cierto?, que reconocen y que plantean, obviamente, el reconocimiento importante de que el sistema económico, ¿no es cierto?, está conformado por tres sectores importantes: el sector público, el sector privado, el sector de la economía popular y solidaria. Esto está en el artículo 309 de la Constitución, el artículo 311 de la Constitución, que establece, mire, que el sistema financiero está compuesto, ¿sí?, por instituciones, tanto el sector privado, ¿no es cierto?, es decir, banca privada, la banca pública, la economía popular y solidaria, donde se encuentran también las cooperativas de ahorro y crédito. Pero fundamentalmente también hay un artículo que establece la Constitución, que es el artículo 321, en el que, mire, y me voy a permitir aquí mencionarlo, dice: el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas: privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa. Mire, el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad cooperativa. Y justamente lo que está planteando esta transitoria, al querer convertir, ¿no es cierto?, cooperativas de ahorro y crédito en bancos, no solamente está en contra de los artículos constitucionales 309, 311, ¿no es cierto?, sino también de este artículo tan importante para el Estado de Derecho, que es justamente el reconocimiento de la propiedad privada en este caso, y de la propiedad en sus diferentes formas, y en este caso la propiedad cooperativa. Entonces aquí tenemos un tema importante y fuerte de anticonstitucionalidad. La Asociación de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario presentó una demanda de anticonstitucionalidad hace algunas semanas a la Corte Constitucional. Esta demanda también establecía la medida cautelar justamente sobre esta transitoria, y efectivamente la Corte la semana anterior, si no me equivoco, justamente planteó ya aceptar esta medida cautelar hasta que se resuelva, obviamente, ya en el ámbito de la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, la inconstitucionalidad de este artículo. Bueno, todo esto... Señalar aquí una pequeña cosita nomás, discúlpeme, Sofía, es que, mire, este artículo no fue enviado en primer momento por el Ejecutivo en la Ley de Integridad Pública. Este artículo o esta transitoria fue puesta prácticamente entre gallos y medianoche en el segundo debate en la comisión, digamos, de la Asamblea Nacional que estaba tratando esta ley, y efectivamente se lo puso sin ningún tipo de discusión, sin invitar a los actores de la economía popular y solidaria, sobre todo a las cooperativas de ahorro y crédito. Ni siquiera participaron personas que tienen responsabilidad en esto. Por ejemplo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para que dé su punto de vista, o los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera. No se ve entre las personas invitadas para discutir sobre este artículo. Entonces, mire un poco la forma poco transparente que manejó la Asamblea al introducir este artículo que, como le digo, ni siquiera fue enviado en la propuesta inicial
enviada por el Ejecutivo. Pero esto es importante tomando en cuenta además lo que ocurrió el día de ayer, esta movilización que la promueve el gobierno nacional en contra de la Corte y que presiona a la Corte a hacer lo que básicamente el gobierno quiere sin hacer ningún cuestionamiento, atacando incluso a sus miembros, exponiéndolos con las fotografías y poniéndolos como enemigos del pueblo, ¿no? Cuando la tarea de la Corte Constitucional es analizar que haya esa concordancia con la Constitución, como bien usted estaba explicando. Siendo esto así, ¿qué pueden esperar ustedes del análisis de esta demanda de inconstitucionalidad y de lo que pueda decidir la Corte? Es importante que la Corte Constitucional actúe en derecho constitucional. Y eso me parece que es extremadamente importante, pese a las presiones que pueda tener del Ejecutivo. Sin duda alguna, la Corte, digamos, se puede pensar de que posiblemente sea el único espacio donde la politización y la desestructuración de la institucionalidad del Estado no ha llegado, digamos, a niveles alarmantes. Yo creo que la ciudadanía y en general muchos movimientos ciudadanos y la mayoría de la población que se ve afectada por varias leyes inconstitucionales que se han presentado, dentro de estas la Ley de Integridad Pública, actúe en derecho. Y efectivamente pensamos que cualquier miembro de la Corte Constitucional que no actúe respetando la Constitución va a ser una persona que va a estar marcada de por vida a nivel nacional e internacional por haber actuado en contra de lo establecido en la Constitución. Su única obligación que tienen los jueces constitucionales es actuar en derecho y hacer respetar la Constitución. La propuesta planteada justamente por Asofipse en la demanda y el movimiento cooperativo en general y en particular el movimiento cooperativo de ahorro y crédito, demuestra con claridad la inconstitucionalidad de esta transitoria. Entonces, aquí no hay espacio para interpretaciones antojadizas de la Corte Constitucional. Muchas de estas personas son profesores universitarios. Yo les pregunto a los jueces constitucionales que emitan una sentencia en contradicción a lo que establece la Constitución de la República, ¿con qué cara van a presentarse frente a sus estudiantes, por ejemplo, a dar cara? A dar cátedra? ¿Con qué calidad moral van a atender, digamos, en sus despachos jurídicos cuando vemos que pueden transgredir la Constitución de la República? Entonces yo creo que los jueces de aquí, más allá de la presión del Ejecutivo que está haciendo, y que me parece que obviamente esa es una presión que va en contra también del Estado de Derecho, me parece que los jueces constitucionales deben actuar con valentía y apegados a la Constitución de la República, porque esa es su obligación. Entonces, creo que la ciudadanía confía y espera que al menos este espacio de la institucionalidad pública no esté y no se deje politizar de una manera perversa y vaya en contra de lo que establece la Constitución de la República. Doctor, ahora, del otro lado, digamos que el argumento del gobierno es que no hay suficientes controles al sector cooperativo y solidario, digamos, de la economía financiera que está inmersa aquí en el cooperativismo, en las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Qué alternativas también se plantean para regular, supervisar a las cooperativas sin que pierdan su carácter y su propósito original? ¿Están siendo reguladas actualmente las cooperativas? Mire, Sofía, las cooperativas de ahorro y crédito cumplen las mismas normas de prudencia financiera que cumple la banca privada. Las mismas normas, las mismas regulaciones. No hay diferencia en términos de normativa de supervisión. Cumplen las mismas normas. Aquí el punto es cómo fortalecemos las superintendencias de economía, de control del sistema financiero. No es un problema único de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿sí? Sino también de la Superintendencia de Bancos. Mire,
Hace 2 años fue destituida la superintendenta de bancos por falta de probidad y por incumplimiento de funciones. Hace meses también fue destituida la superintendencia de economía, la superintendenta de economía solidaria por falta de probidad y por falta de control. Es un problema general de la institucionalidad del país, Sofía. No es un problema único de la superintendencia de las cooperativas o de los bancos, es del sistema financiero que necesitamos que tengan personas con probidad y que cumplan los equipos técnicos a cabalidad su normativa. Pero no solamente es un tema de las superintendencias, es un tema también de los reguladores. Mire, la Junta de Regulación Financiera saca recién, casi después de estar 4 años sentados en el puesto, sacan recién esta norma de riesgo sistémico. Esta norma de riesgo sistémico, que es un poco el supuesto argumento que quieren utilizar para transformar en bancos, que es totalmente antitécnico además, esta norma ya cuando se reformuló el Código Orgánico Monetario Financiero, obligaba a que se plantee esta norma para mejorar justamente los requerimientos de capital del sistema financiero en su conjunto, pero sobre todo de instituciones que pueden generar riesgo sistémico. Es decir, sobre todo las instituciones financieras grandes. Ese es el concepto que un poco está atrás del riesgo sistémico. Entonces, aquí ha habido una negligencia de la Junta también para emitir esta norma, y cualquier problema de control o de supervisión o debilidad de cualquier institución financiera tiene tanto corresponsabilidad las superintendencias, digamos, en su momento, así como también la Junta de Política y Regulación Financiera, los funcionarios que están ahí. Doctor, la ciudadanía muchas veces no distingue las diferencias entre una cooperativa y un banco, simplemente piensa, en general, es la entidad que me presta dinero, no le importa luego a dónde va el dinero, cómo se distribuye, cómo se está prestando o la estructura. Creo que es importante remarcar las diferencias y qué pasaría si las cooperativas se convierten en bancos. Mire, Sofía, las cooperativas nacen históricamente y a nivel mundial como organizaciones de personas. No son organizaciones de capital, son organizaciones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las personas que son parte de las cooperativas son dueñas de las cooperativas, son socias de las cooperativas y tienen derecho a un voto. Democráticamente tienen la capacidad de democráticamente tener ese poder en las decisiones de la cooperativa a través de los órganos que tiene este tipo de instituciones, que son la asamblea de representantes de socios, los consejos de administración y los consejos de vigilancia. Mire, las cooperativas nacen históricamente por los problemas de exclusión financiera provocados por la banca privada. Los problemas de las debilidades que tienen los mercados financieros y de la banca, ¿no es cierto? Porque tiene una filosofía de búsqueda de rentabilidad. En este caso, las cooperativas nacen frente a esa exclusión. Las cooperativas han permitido el acceso al financiamiento a sectores tradicionalmente excluidos por la banca. Por ejemplo, los sectores rurales, las personas, digamos, de los quintiles más pobres, los microempresarios. Para darle un indicador, las cooperativas duplican a la banca en la canalización del microcrédito. Las cooperativas canalizan cerca de 6,000 millones de dólares de crédito en microcrédito. ¿A quiénes llegan estos créditos? Llegan fundamentalmente a microempresarios, a la persona que tiene una tienda, que tiene un pequeño comercio, agricultores, a pequeños y medianos trabajadores industriales, a los trabajadores autónomos, a esos sectores de los quintiles generalmente más pobres, de los sectores rurales, de las personas de diferentes nacionalidades y pueblos que existen en el Ecuador, a las mujeres,
A esos sectores llegan las cooperativas, justamente por el tema de exclusión. Claro, ¿qué pasaría si es que desaparecen las cooperativas? Mire, si quieren convertir las cooperativas en banco, lo que pasaría es que, claro, dentro de la lógica bancaria, la búsqueda de maximizar la rentabilidad, lo que ocasiona es justamente exclusión de estos sectores donde las cooperativas han nacido para satisfacer estas necesidades y mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, toda esa población que ahora ha podido acceder a las cooperativas, a los servicios financieros y tener acceso a sistemas de pago, a microcréditos, ahora van a tener problemas de acceder al sistema financiero y posiblemente sean tratados, ¿no es cierto?, como fueron tratados la semana anterior por un alto funcionario de un banco que estaba con ciertos problemas, digamos, en esa institución, y que todos sabemos a través de redes sociales. Entonces, mire, eso es lo que hay que tratar de evitar. Por otro lado, indicarle que, miren, las cooperativas contribuyen enormemente en el Ecuador a evitar los problemas de un flagelo que tienen los países en desarrollo, y en este caso el Ecuador, que es el chulco y el agiotismo. Las redes del chulco y agiotismo que llegan justamente a los sectores más pobres, más débiles, a la base de la pirámide económica del Ecuador, y que no acceden a los servicios financieros, son presas justamente de estos sistemas corruptos, vinculados a sectores, digamos, de redes delincuenciales, en las cuales, gracias a las cooperativas de ahorro y crédito y gracias a un acceso que está regulado, supervisado, controlado, permiten que muchas personas más puedan tener acceso a servicios financieros sin caer en manos de estas redes delincuenciales. Mire todo el trabajo que hacen las cooperativas de ahorro y crédito, y ahora se quiere distorsionar su naturaleza utilizando un concepto de riesgo sistémico que además tiene tremendas debilidades técnicas en su forma de aplicación y que efectivamente desconoce la naturaleza del cooperativismo, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es importante escuchar esta visión, ¿no? Y pues esperemos también a ver qué pasa, ¿no? Si es que la Corte Constitucional ya en el tratamiento, en el abordaje de estas demandas, permite que todos los actores involucrados puedan ahora sí intervenir y hablar, lo que no se hizo en la Asamblea Nacional, como usted bien nos mencionaba, y no se permitió pues dar paso a todos estos argumentos y aportes también desde la técnica y desde pues estas nociones del cooperativismo. El doctor en Desarrollo Regional e Integración Económica, Hugo Jacome Estrella, nos acompañaba aquí en las Guarmis. Vamos a hacer una pausa. Un abrazo fuerte. Volvemos ya con Gaby Cruz aquí en cabina. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Y estamos aquí junto a ustedes para llevarles más información. Así es. Bueno, noticias de última hora. Por tercera vez no se instala la audiencia de evaluación y preparación de juicio porque un militar procesado cambió de abogado. Esto en el caso Malvinas. Así es. Los 17 militares procesados y son investigados por la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. 16 de ellos se encuentran con prisión preventiva desde diciembre de 2024 y el juez Denis Ugalde no instaló nuevamente esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que investiga la desaparición forzada de estos 4 niños. Esta decisión se tomó a las 9 de la mañana de este miércoles 13 de agosto y pues el motivo, el abogado Julio Tibanquiza, que representa a uno de los 17 militares procesados, a David Andrés C., mandó un oficio para aplazar esta audiencia. El abogado indicó que había asumido en las últimas horas la defensa del militar procesado y necesitaba conocer detalladamente el caso. El juez Ugalde accedió a este pedido e indicó que la audiencia se reinstalará el 25 de agosto de 2025. Sin embargo, el abogado Tibanquiza pidió que se aplace aún más la fecha, pero esto ya no fue aceptado por el magistrado. Este cuarto aplazamiento de la audiencia pues causó malestar en los presentes, incluso en el juez, que indicó Ugalde. Este proceso tiene casi 8 meses. Si un día o 2 días antes de una audiencia uno de los procesados decide cambiar de abogado, ya es responsabilidad de ese procesado y de su defensa empaparse oportunamente de en qué se están
metiendo. Y también dice, se consideró que ya se está rebasando los límites de la tolerancia y eventualmente podríamos estar incurriendo en una actitud desleal tendiente a dilatar el avance del proceso. Esto mencionó el juez. Así es, bueno, recordemos este doloroso caso que no debería salir de nuestras memorias. Los niños Saúl Arboleda, Josué Arroyo, Ismael Arroyo y Steven Medina, oriundos del barrio Las Malvinas de la ciudad costera de Guayaquil, fueron detenidos por 16 militares la noche del 8 de diciembre de 2024. Luego los niños fueron trasladados desde el sur de Guayaquil hasta la parroquia de Taura en el cantón Naranjal, y aquí los 4 niños fueron desnudados, golpeados y desaparecidos. El 24 de diciembre de 2024, sus cadáveres calcinados fueron encontrados en una zona alejada de esta parroquia, y por este acontecimiento la Fiscalía sigue 2 investigaciones, uno por desaparición forzada, donde están procesados estos 17 militares, y otra por secuestro con resultado de muerte. Así es, no podemos olvidar a los 4 niños de las Malvinas, no podemos dejar también de mencionar que fueron miembros de las Fuerzas Armadas, de estos 16 militares, y bueno, hay uno más procesado que son los responsables de su desaparición, que incumplieron todos los protocolos, que decidieron pues llevárselos y lastimosamente el resultado fue la muerte de estos niños de las formas más crueles posibles. Ya en la narración de los hechos, los padres tuvieron que asistir a escuchar una versión horrorosa de cómo los amedrentaron, de cómo los golpearon, los desnudaron, incluso se habla de posible violencia sexual en contra de los menores de edad, de los 4 niños de las Malvinas, a quienes nombramos, por quienes también resistimos y decimos que es importante que no salgan de nuestra memoria. Gracias a quienes se conectan con nosotros, Juan García, Nargis, Raúl Ricaurte, a ustedes un abrazo súper fuerte. Sabemos que esto les duele tanto como a nosotros el tener que contarlo. Lo mismo que duele contar que el Ministerio de Salud ha confirmado la muerte de 624 bebés en hospitales públicos en lo que va del año 2025. El ministro de Salud, Jimmy Martin, el día de ayer no asistió a la Comisión de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional, a pesar de que se confirmó el fallecimiento de 624 bebés desde enero de 2025 en hospitales públicos, pero hoy sí está compareciendo en la Asamblea. Así es, bueno, esta cifra fue dada a conocer por Bernardo Darquea, él es viceministro de Gobernanza del Ministerio de Salud, quien compareció ayer ante la mesa legislativa dirigida por la asambleísta Viviana Veloz, y ahí es donde mencionó que 624 bebés han fallecido a nivel nacional en lo que va del 2025 y 48 fue por sepsis bacteriana, que es una complicación grave de una infección bacteriana, pero el registro expuesto por el funcionario genera preocupación, ya que revela que desde el 1 de enero al 7 de agosto de este año, solo en el Hospital Universitario de Guayaquil fallecieron 75 neonatos por varias causas. Así es, y es precisamente este hospital que está siendo cuestionado, uno de los hospitales que está siendo cuestionado por que se ha propagado una bacteria, ¿no? Que han dicho desde el Ministerio de Salud ha provocado la muerte de 2 bebés, sin embargo, pues se está pidiendo investigación sobre otros casos adicionales, ¿no? Si bien en los últimos días se difundió la noticia sobre el fallecimiento de 18 neonatos, dijo que la información no fue precisa, sostuvo que fueron 12 los afectados, 5 están hospitalizados, 2 están por recibir el alta y 2 fallecieron por causas infecciosas. En tanto, la asambleísta Viviana Veloz dijo que es preocupante esta situación debido a que en octubre de 2024 se reportaron casos similares, esto en Monte Sinaí, como en el hospital de Sucumbíos. Añadió que fue una irresponsabilidad que el ministro no comparezca la tarde de ayer. Y bueno, el legislador también, Luis Fernando Molina, denunció que la sesión se instaló a pesar de que la Secretaría General, los escoltas, incluso legislativos de la Asamblea intentaron obstaculizarlos. Dijo que era una sesión clave para llamar a las autoridades a rendir cuentas por los niños fallecidos en el hospital universitario y en el hospital de Monte Sinaí, y eso fue lo que ocurrió el día de ayer, pero hoy están en la comparecencia nuevamente en la Comisión de Salud. Así es, según el ministro de Salud, Jimmy Martin, el fallecimiento de neonatos en el hospital universitario en Guayaquil no se produjo por la reutilización de cánulas. Vamos a escuchar sus declaraciones, precisamente, pues esto es lo que mencionó el ministro de Salud. Que se han reutilizado cánulas, pero los pacientes entre 600 y 1500 gramos, que han sido 11 de los 12 pacientes fallecidos durante el mes de julio en el Hospital Universitario de Guayaquil, no utilizaron cánulas.
utilizaron dispositivos endotraqueales de manejo de vía avanzada de la vía aérea. ¿Eso qué quiere decir? Que estaban en soporte ventilatorio. Y me duele tener que dar estas explicaciones, porque son las mismas explicaciones que han recibido las familias, son las mismas explicaciones que han tenido que dar los médicos del hospital universitario, y yo tengo que comparecer ante ustedes para darles estas explicaciones a la Asamblea. Realmente hay mucho que explicar, las autoridades tienen mucho que explicar. El sistema de salud está en crisis, eso es innegable. Hay falta de insumos, lo vemos porque cuando asistimos afuera de las casas de salud, escuchamos los testimonios, vemos lo que está ocurriendo, la gente tiene que comprar absolutamente todo y si no tiene dinero, pues ¿qué pasa? ¿Cuáles son las alternativas? ¿No? Así es que tampoco se puede desconocer una realidad que es evidente, el hecho de que la comida se esté pidiendo a bancos de alimentos porque no están recibiendo proteínas, por ejemplo, las personas que están hospitalizadas. Por ejemplo, tenemos la situación de que las personas que hacen limpieza tampoco están siendo pagadas, es decir, muchas en algunos casos han decidido incluso cortar el servicio, y ayer leíamos la nota que en Durán están pidiendo cuota a los miembros de los hospitales, pues para que a los funcionarios para poder limpiar el hospital. Entonces, realmente no pueden negar la crisis en el sistema de salud. Además que es impensable que en un hospital no exista limpieza, esta asepsia que se requiere para todo el tipo de operaciones, tratamientos, y que luego lamentablemente tengamos que ver este tipo de noticias tan trágicas y lamentables para estas familias de estos bebés. Bueno, vamos a pasar a otro tema y queremos ya saludar a nuestra siguiente invitada. La Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, será la sede del Congreso Internacional Multidisciplinario de Ciencia y Tecnología CIT 2025. Este año del 12 al 15 de agosto, pues el campus de Sangolquí reunirá a investigadores, académicos y representantes de la industria tecnológica para debatir y compartir avances en diversas áreas del saber. Pero más allá de este importante encuentro, también queremos reflexionar sobre el estado de la ciencia, la investigación, la tecnología en nuestro país, cuáles son los retos, las oportunidades y las estrategias para fortalecer el desarrollo científico y el impacto también en nuestra sociedad. Y ya nos acompaña para hablar de este tema la doctora Marvel Torres, ella es directora de la Unidad de Gestión de la Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Doctora, muy buenos días, bienvenida a las Guarmis. Y bueno, arrancar con esto último, ¿no? ¿Cómo describiría usted el momento actual en que vive la investigación científica en nuestro país? Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por este espacio para poder divulgar nuestro Congreso de Ciencia y Tecnología Multidisciplinario acá en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Y bueno, este es un espacio que nosotros queremos compartir con todos ustedes, con la comunidad quiteña y con la comunidad científica, porque abarca muchas temáticas en muchas áreas de investigación, ciencias de la vida, nanotecnología, ciencias de la energía mecánica, eléctrica, ciencias de la seguridad y defensa, que es nuestro dominio institucional, y justamente llevarnos a cabo las publicaciones y artículos científicos. Tenemos ahorita desarrollándose con 5, en este caso, ponentes extranjeros. Tenemos más de 130 papers que se están publicando y exponiéndose en esta semana. Pero ¿cómo describiría el momento actual que vive la ciencia en nuestro país, la investigación científica? Pues la investigación tiene un gran reto, siempre todo en el Ecuador, por la parte infraestructura tecnológica y presupuesto. Entonces, cada uno, con el esfuerzo de cada una de las universidades, tiene que invertir en lo que es investigación y también en el desarrollo y la gestión de proyectos y recursos financieros. Y doctora, en ese sentido, ¿qué políticas públicas, marcos normativos también serían clave para potenciar la ciencia y la tecnología en nuestro país, que no solo sea también desde las universidades este apoyo, esta inversión? Bueno, las políticas públicas son muy importantes en el sentido de manejar todo lo que es ODS. En este caso, todos los proyectos de investigación tienen que estar enfocados a los ODS, a los planes de desarrollo, en este caso a nivel global, para tener un mayor impacto sobre todo, y tener en este caso la universidad pública acceso a lo que son recursos para poder llegar con estas investigaciones a cerrar el ciclo, no solo hacer investigación, sino hacer desarrollo, innovación, y cerrar el ciclo de la triple hélice para poder llevar esa tecnología a la sociedad. ¿Y cómo se articula ahí la investigación también universitaria con las necesidades del sector productivo, con las demandas de la sociedad, con los problemas que estamos viviendo como ecuatorianos y ecuatorianas?
Sí, justamente el Congreso tiene un enfoque muy especial el día de mañana. Nosotros vamos a tener el valor de este Congreso con la industria. En este sentido, nuestro espacio es una conexión directa entre academia, industria y gobierno. Entonces vamos a tener 4 panelistas que nos van a hacer conocer el modelo de la triple hélice, y aquí la investigación, desarrollo e innovación se va a convertir en proyectos productivos que generen un valor económico y social, obviamente, para relevancia y saber las necesidades entre nosotros y cómo podemos apoyarnos mutuamente. Y doctora, en este sentido también cómo se está trabajando en la formación, motivación de estos nuevos jóvenes investigadores, en la creación de estos semilleros de investigación y conocer con ejemplos de ustedes también estas investigaciones recientes que han tenido un impacto en nuestra sociedad. Sí, completamente. A los chicos, por ejemplo, tenemos una nueva modalidad, en este caso presentación de póster científicos, para que ellos desde sus inicios ellos puedan exponer sus proyectos, unidades de titulación, sus tesis en 5 minutos, en este caso para que hagan un resumen a todos sus evaluadores. Hemos evaluado 4 áreas: ciencias de la vida, ingenieriles, ciencias de seguridad y defensa y ciencias administrativas, para que ellos puedan exponernos en este caso y justamente darles a conocer cómo es la investigación, para que ellos puedan abrirse con los investigadores externos, sepan cómo es su formación, una exposición de póster, y tenemos varios ejemplos puntuales. Por ejemplo, bioingeniería y nanotecnología, tenemos temáticas como el área de robótica educativa, energías renovables, urbanismo. Tenemos también, que es la única oportunidad para nuestros estudiantes para que dialoguen con los investigadores de otros institutos que han venido de afuera, de Perú, de Brasil, de Chile, en este caso también de Johns Hopkins de Estados Unidos, para que puedan conversar y puedan también una retroalimentación, o quién sabe también un espacio para sus pasantías. Y obviamente el impacto nacional de esto es que nazcan proyectos entre varias universidades, y lo que significa es el reconocimiento que se genera y se aplique en todo el país. Uno de los grandes retos suele ser la financiación, ¿no? ¿Qué mecanismos existen o deberían fortalecerse para asegurar recursos sostenibles para la investigación en el país? En este caso, las universidades públicas tenemos un recurso limitado para lo que son proyectos. Siempre se está en la búsqueda de proyectos externos a nivel nacional e internacional, que siempre va a ser un reto, en este caso, para entrar y formar consorcios, en este caso con otras universidades y como país, para buscar ellos. Entonces, finalmente, nosotros aquí en la universidad tenemos algunos proyectos externos con financiamiento de Bélgica, de Ares, por ejemplo, de más de $500,000, pero claro, son un esfuerzo de trabajos de un año que se pueden lograr, y siempre hay que estar trabajando en grupo, en conjunto, y también obviamente buscar las oportunidades también. Y bueno, doctora, ¿cómo esperan que el Congreso contribuya no solo a la academia, sino también al fortalecimiento de toda esta cultura de investigación en nuestro país? Bueno, nosotros queremos dejar primero un legado de difusión de investigación, porque hacemos investigación pero no se la divulgan. Entonces queremos crear un espacio de divulgación. Obviamente después de ello queremos nosotros ligar proyectos, hacer alianzas que generen, en este caso, y trabajar todo el año en resultados, en convenios, incluso en alianzas para los estudiantes, para que ellos puedan tener pasantías también, y obviamente llevarlo al Ecuador a una proyección internacional. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Maribel Torres, directora de la Unidad de Gestión de la Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, que nos contaba acerca de este Congreso Internacional Multidisciplinario de Ciencia y Tecnología que se lleva a cabo hasta el 15 de agosto en el campus de Sangolquí. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos enseguida con más. Ya estamos de regreso, queridos amigos y amigas, son las 10:03 y un poco para repasar lo que fue el día de ayer, esta jornada de movilización que el presidente Daniel Noboa convocó en contra de la Corte Constitucional, lo cual ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales. Así es, y bueno, los ciudadanos respondieron porque marcharon contra la Corte el día de ayer durante esta movilización convocada por el presidente. Tenemos sus opiniones en el siguiente video. ¿Saben lo que tal vez hizo la Corte Constitucional y las razones por las cuales están los jueces también en vallas? Bueno, yo lo que sé es que el presidente él está erradicando todo lo que no es bueno para el país. Y si él lo está haciendo con estas personas, pues sus razones tendrán. ¿Sabe qué es lo que hizo la Corte Constitucional y por qué están las vallas con las fotos de los jueces aquí? No sabemos. Pero venimos aquí a hablar al presidente y queremos un cambio. ¿Cuál es el motivo de la movilización de hoy? Cambiar. ¿Usted
sabe qué pasó con los jueces de la Corte Constitucional? ¿Qué hizo la Corte Constitucional? ¿Por qué están las fotos de los jueces en las vallas? No sé, porque yo no sé. ¿Sabe qué fue lo que hizo la Corte Constitucional? No estoy muy bien enterada, pero vengo a apoyar a la marcha porque deberíamos estar mejor organizados para tener un buen desarrollo del país. ¿Sabe tal vez qué leyes son las que está analizando ahorita la Corte? No, la verdad no estoy bien enterada, pero vengo a apoyar al país. Bueno, la verdad es que sí, nos ha dejado un poco preocupados, pero no solo esto, porque al final la ciudadanía puede salir, puede expresarse, puede tener desconocimiento, pero puede estar haciéndolo de buena fe, ¿no? Pero lo que vimos ayer también fueron símbolos nazis durante una movilización y eso también es gravísimo. Hay que rechazar estos símbolos en Ecuador porque representan odio, porque representan genocidio, porque representan discriminación. Su uso amenaza la dignidad humana, normaliza la violencia y además va en contra de la Constitución en nuestro país y de los derechos humanos, así es que mucho cuidado. La verdad es que eso, por ejemplo, es uno de los temas que hay que abordar de forma muy, muy seria. Así es, y como lo hemos dicho aquí, hay mucho desconocimiento y nosotros siempre les invitamos a informarse más, a estar más informados de lo que ocurre en nuestro país. Y bueno, desde el sector de los juristas también se han pronunciado. La abogada constitucionalista Jimena Ron Herráez preocupa que el único órgano que en este momento realiza contrapeso al gobierno esté siendo intimidado y amenazado por parte del Ejecutivo. El presidente no plantea argumentos de cuestionamiento jurídico, sino políticos. Escuchemos más acerca de sus declaraciones. Preocupa que el único órgano que en este momento realiza contrapeso al gobierno esté siendo intimidado y amenazado por parte del Ejecutivo, tanto con la pregunta relacionada al juicio político, esta tentativa pregunta, como con la marcha y las mismas pronunciamientos de funcionarios de gobierno con militares detrás. Entonces son claramente acciones coordinadas en función de generar intimidación a la Corte Constitucional y eso preocupa dentro de un Estado democrático y constitucional porque es necesario respetar los órganos de contrapeso. Me parece además importante señalar que el presidente no plantea argumentos de cuestionamiento jurídico, sino de cuestionamientos políticos y la Corte Constitucional tiene que actuar en el plano jurídico sin dejar evidentemente una visión política, pero tiene que actuar principalmente desde las competencias jurisdiccionales que tiene. Bueno, creo que es importante escuchar que hay un consenso entre quienes practican el derecho por un lado y quienes respetan los derechos humanos en que no se puede atacar así porque sí a la Corte Constitucional y exponerla de esa manera, porque además, según algunas opiniones, incluso se puede estar instigando al odio y a actos que puedan ir más allá en contra de los miembros de la Corte Constitucional, individualizando los ataques, es decir, ubicándolos, prácticamente acosándolos y esto no está bien. Instigando a cometer incluso un presunto delito frente a estas personas, así que es gravísimo lo que estamos viendo y lo que ocurre con la Corte Constitucional. Son las 10:07, vamos a cambiar de tema, pues queremos saludar a nuestra invitada y abrir una conversación que une dos mundos. En este caso tenemos al arte y la salud mental, ¿no? Y lo hacemos a partir de Azules Turquesas, una película que ya se estrenó en 2019 y que ahora nos lleva también a pensar sobre lo que ocurre en el interior de los centros de rehabilitación de adicciones, mostrando no solo las historias personales que allí se viven, sino también las estructuras de violencia, manipulación y descuido que pueden esconderse tras una aparente misión de ayuda. Y bueno, esta cinta sigue el duro camino de Isabela, una joven de 28 años que atraviesa un largo y doloroso proceso de desintoxicación. Este relato combina sin duda la crudeza de esta experiencia, pero también con esta mirada cinematográfica íntima e incómoda, ¿no? Y dirigida, escrita, interpretada por Mónica Mancero. Azules Turquesas es también una obra profundamente personal que se apoya en la sensibilidad artística para denunciar y al mismo tiempo invitar a esta reflexión sobre cómo tratamos nuestra salud mental y también las adicciones en nuestra sociedad. Y para hablar más acerca de todo esto ya nos acompaña Mónica Mancero, directora y guionista. Y bueno, bienvenida Mónica, bienvenida a Las Guarmis. Y bueno, Azules Turquesas es esta obra, como lo mencionamos, tan personal, tan íntima e incluso testimonial. ¿Qué es lo que te motivó a contar esta historia y también a encarnarla, ¿no? Como actriz. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, sí, como cuentan, esta peli ya se estrenó hace mucho tiempo, pero sigo todavía difundiéndola por la importancia y también porque lamentablemente hasta la fecha sigue ocurriendo eso. Yo estuve hace muchos años interna en un centro de rehabilitación y bueno, también por desinformación y negligencia en psiquiátricos. Luego de haber estado ahí dentro y conocer todo lo que ocurre, los maltratos, la desinformación y las negligencias, decidí hacer esta película. Entonces investigué en varias ciudades, si es que les pasaba lo mismo que me pasó a mí, y me encontré con cosas más terribles todavía. Hasta la fecha, y a pesar de que han pasado muchísimos años, sigo investigando y siguen ocurriendo estos casos. Cada vez son más, cada vez son peores, cada vez existen más centros de rehabilitación clandestinos, cada vez existen más psiquiátricos donde siguen practicando torturas, siguen existiendo electroshocks, cosas que las personas no podemos creerlo en esta época, pero sí, sigue existiendo eso. Siguen habiendo personas con diagnósticos negligentes, tomando medicación que no necesita. Y cuando yo estuve ahí dentro conocí muchas personas que lamentablemente hasta ahora se repite, que están ahí por diagnósticos que no tienen nada que ver y que no sé, la verdad, y eso es lo doloroso y lo triste, y por eso es la lucha, pero que tal vez sigan o mueran ahí con diagnósticos negligentes. Qué grave todo lo que tú has narrado, y además pues este film prácticamente con cámara al hombro, planos incómodos que transmiten también tensión y angustia, pero ¿qué hace que surjan estos centros de rehabilitación? Algunos clandestinos, otros que tienen incluso permisos, pero ¿qué es lo que está pasando con el sistema de salud y el sistema de salud mental que hace que surjan estas como alternativas frente a la desesperación de pronto de las familias? Bueno, lamentablemente la salud mental se ha vuelto un negocio, y hay que decirlo así porque es así. Ya no importa, ya no hay esa sensibilidad que puedan tener los doctores, los psiquiatras de estos lugares. Muchos centros operan como cuando ellos también estuvieron ahí dentro, entonces operan de la misma forma. Y se dieron cuenta que claro, es un negocio porque en el Ecuador al menos tenemos un porcentaje muy alto de consumo. Entonces se vuelve un negocio. Entonces, ¿qué haces? Que manipulas a la familia obviamente está desesperada porque ya no saben hacer con su familiar que tiene problemas de adicción, hacen lo que sean, pagan lo que sea, obedecen lo que sea, y además que los doctores también tienen mucho poder, porque si es que en ese momento te dicen justamente tu hija o tu hijo o tu esposa, etcétera, necesita estar aquí dentro y tienes que darme tanto y tienes que hacer esto porque si no se va a matar, etcétera, entonces la familia termina accediendo. Entonces finalmente se vuelve algo rentable para estas personas. Y claro, entonces les conviene tener a las personas dopadas, encerradas, torturadas, amenazadas, porque se vuelve un negocio, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, volviendo también a la película, y aquí hay que mencionar, ¿no? El arte puede incomodar en este sentido, pero también puede sanar, ¿no? Y también el tema de la salud mental, las adicciones, está muy estigmatizado en nuestra sociedad. ¿Y cómo crees tú que aquí juega el arte, el cine, juega este rol tan importante para derribar todos estos prejuicios? Bueno, en lo personal, a mí el arte me ha cambiado la vida, creo que por eso me dedico a eso. También siento que se ha podido cambiar y mover cosas que tal vez conversando no, pero creo que la película logró llegar justo al corazón de las personas y poder contar la realidad de lo que hemos vivido muchas personas. De una forma dura, pero también artística, y siento que eso cambia también algo y sensibiliza, ¿no? También el arte, en lo personal, a mí me ha servido mucho la musicoterapia, y justamente también ahora trabajo con personas, acompaño a personas y trato de dar esas herramientas, ¿no? Todo lo que a mí me sirvió para que se puedan rehabilitar de una forma alternativa, no con encierros, no con nada de estas cosas que vemos ahí dentro. Yo te quería preguntar precisamente eso, ¿no? ¿Cuál sí es el camino para hablar de una rehabilitación, para hablar de salud mental, para abordar la problemática que puede estar viviendo una persona que evidentemente el consumo viene de otros traumas, de otras circunstancias? O sea, eso es solamente lo que se ve, pero muy adentro en el inconsciente hay problemas más graves que deben ser abordados. Totalmente. Las adicciones para mí son como, yo siempre lo he dicho, es como una carencia de algo, es un vacío, y lo que queremos hacer es amortiguar ese dolor con alguna sustancia.
estamos hablando hasta también de comida, de celular, de lo que sea, ¿no? Porque la adicción viene por muchos lados. Entonces, la forma más, así suene lo más cursi, pero la forma más efectiva es el amor, es la comunicación, porque en realidad cuando existe un problema de adicción se corta la comunicación por completo, porque es una frustración no solo de la familia, sino también de la persona que lo está viviendo, y como es prohibido, entonces no te dejan, no hay esa comunicación, ese puente para poder hablar. Mónica, también conocer ya en este proceso de la filmación, que sin duda fue también muy duro para ti, pero ¿hubo algún momento o escena que resultara particularmente difícil de rodar o doloroso a nivel emocional? Y también considerando lo que tú has dicho, ¿no? Sigues en tu investigación y has encontrado también tantos casos, incluso peores, dices, ¿qué dificultades también encontraste en ese camino de filmación? Bueno, lo más duro creo que fue, nosotros hicimos una visita por locaciones donde se iba a filmar la película. La película se filmó justo en el psiquiátrico donde yo estuve. Y haber visitado con todos los actores y las actrices para que ellos puedan conocer lo que se vive ahí dentro, simplemente fue algo que me quebró. Ahí sí como que tuve que revivir muchas cosas, pero lo más duro creo que también fue ver a la gente después de tantos años en el mismo estado en el que yo me fui, y decía, y ahora yo tuve la suerte de salir, pero ¿y ellos? O sea, ¿por qué ellos siguen ahí? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué están tan dopados? ¿Por qué no pueden caminar? ¿Por qué sus familias también no pueden tener esta información? Entonces creo que igual todavía no logro terminar, digamos, como esta misión de poder llevar la película a más lugares y poder seguir haciendo cineforos, ¿no? Y informar que sí hay otros caminos para rehabilitarse y que la salud mental en general no debe ser un castigo, que es como se vive aquí en el Ecuador. Qué fuerte esa palabra, un castigo, ¿no? Cuando ya alguien está enfrentando algo ya de por sí muy doloroso. El título de la película es tomado de una canción, ¿no? Y encierra mucha esperanza, ¿no? ¿Cómo dialoga esa esperanza con el dolor que también es narrado en la historia? Sí, bueno, el título de la canción, fue una coincidencia. Cuando yo salí de estos lugares horribles, yo tengo una relación muy buena con mi familia y con mi hermana, entonces ella me presentó a este artista y me encantó esa canción. Y bueno, son colores que simbolizan muchas cosas de mi vida desde pequeña, entonces dije, se tiene que llamar así la película. Y después descubrí que, claro, para hacer también bueno, eso ya sabía, pero cuando se detecta cuando hay cocaína o los exámenes se vuelve azul la muestra, y bueno, después empezaron a salir como muchas simbologías entre el azul y el turquesa. Los colores de los hospitales siempre son celestes, azules, entonces ayudaba mucho esos colores para el nombre de la peli. Mónica, 2 mensajes. El primero, ¿qué quisieras decir a estas autoridades por esta falta de regulación? Lo que mencionas tú, los abusos de estos ciertos centros de rehabilitación, pero también un mensaje hacia estas personas también, o a otros artistas que quieran contar sus experiencias y abordar estos temas tan sensibles de salud mental en sus obras. Bueno, es difícil, ¿no? Por cómo está el país ahora, imagínense, la salud termina siendo lo último, ¿no? Después de todas las barbaridades que estamos viendo y que estamos viviendo ahorita en el país. Yo lo que puedo decir más bien es a la sociedad, es que nos podemos unir, que podemos cambiar esta realidad, que podemos hablar de salud mental, que podemos hacer salud mental comunitaria, que podemos buscar ayuda y que el encierro no es la solución, que hay otras formas. Hay otros caminos, el arte puede ayudar muchísimo, pero sobre todo y lo más importante creo que es hablar de estos temas que muchas veces nos dan miedo, ¿no? Entonces buscar ayudas a personas que sepan de derechos humanos, personas que sepan de salud mental comunitaria, pienso que eso es muy importante, y fortalecernos entre vecinos, vecinas, entre todos, o sea, hablar, porque este es un tema muy importante. Y con el gobierno y con todas esas, pues yo ya... Hay que seguir la lucha, ¿no? Porque ahorita hay tantas cosas que creo la unión es todo. Creo que ahorita nosotros podemos hacer política y cambiar esta realidad.
procesos comunitarios que sostienen a las personas. Muchas gracias, Mónica, por ese mensaje que nos parece fundamental a día de hoy, precisamente por todo lo que está pasando, ¿no? Yonohui nos dice, en Runaurco, Sangolquí, existe un centro de rehabilitación clandestino en condiciones terribles y, como dice Mónica, es un negocio nada transparente, ¿no? Lastimosamente sigue ocurriendo y pues el mensaje está ahí. Ojalá podamos ver la película en cineforos, podamos hablar más de salud mental y también de estos temas de adicciones. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Qué lindo tenerte por acá, actriz, directora, guionista de Azules Turquesas. Nosotros estamos ya por cerrar nuestro programa, pero queremos todavía contarles un poco más. Tenemos alguna información, gracias a nuestras compañeras que nos hablan de la realidad de Quito en este caso. Un total de 172 personas fallecidas dejaron los siniestros de tránsito que se han registrado en Quito del 1 de enero al 5 de agosto de 2025. Y de ese número, más del 50% corresponde a motociclistas, así lo reveló también la concejal Estefanía Grunauer. Más información en la nota de nuestra compañera Diana Dávila. Un total de 172 personas fallecidas dejaron los siniestros de tránsito que se han registrado en Quito del 1 de enero al 5 de agosto de 2025. De ese número, más del 50% corresponde a motociclistas. Así lo reveló la concejal Estefanía Grunauer. Estamos frente a una pandemia nacional y local que nadie quiere ver. El caos y la falta de control en el tránsito está matando gente todos los días y el municipio no reacciona, agregó. Según la edil, durante los 8 meses de este año han existido 2.187 accidentes de tránsito, por lo que instó al Consejo Metropolitano a tomar decisiones inmediatas y firmes sobre este tema. Grunauer remarcó la necesidad de ejecutar controles de velocidad en la capital o analizar otro tipo de mecanismo de control, puesto que también reconoció que existen decisiones judiciales que deshabilitaron algunos de los radares colocados en las vías con mayor número de siniestralidad. ¿Qué alternativas tiene la ciudad y cómo va a actuar? Cuestionó la concejala al insistir en su pedido de llamar a comparecer al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que explique las acciones de la institución sobre esta problemática. Para las Guarmis, informó Diana Dávila. Bueno, muchísimas gracias, Dianita, y esto nos hace pues reflexionar también sobre lo que está pasando en las vías, porque todo es parte de lo mismo. La violencia es estructural, la violencia también implica no cumplir las normas de tránsito, la violencia implica que no pensemos en la vida del otro y que muchas veces no pensemos en nuestra vida misma. Y eso es esta corresponsabilidad de todas y todos para también, incluso en las vías, llevar esta buena convivencia. Y ahora queremos también hablar de las obras que se ejecutan en la capital, y es que el pasado 31 de julio el municipio de Quito inició ya un nuevo proyecto de soterramiento de cables de telecomunicaciones y regeneración urbana, esto en las avenidas Cusubamba, Solanda y sus alrededores en el sur de la capital. Y tenemos más información en la nota de nuestro compañero Wilmer Torres. El municipio de Quito empezó un nuevo proyecto de soterramiento de cables de telecomunicaciones y generación urbana en las avenidas Cusubamba, Solanda y sus alrededores en el sur de Quito. La inversión en esta obra alcanza el $1 millón y tiene una longitud de 6 kilómetros. Las proyecciones señalan que esta obra beneficiará a 90.000 personas. Esta intervención se suma a otros frentes de soterramiento que ya están en marcha en el sur de la ciudad, como en la avenida Rodrigo de Chávez y Ajaví. El proyecto contempla la instalación de ductos de soterramiento, recuperación de aceras de accesibilidad universal, arbolización, señalización e iluminación. El municipio ejecuta los trabajos en los siguientes tramos: avenida Cusubamba entre la avenida Mariscal Sucre y la avenida Teniente Hugo Ortiz, en la avenida Solanda entre la avenida Teniente Hugo Ortiz y la avenida Cardenal de la Torre, y en la avenida Rumichacañán y en la avenida Teniente Hugo Ortiz entre Cusubamba y Solanda. Informó para las Guarmis Wilmer Torres. Bueno, habrán visto ustedes, mi hija me preguntaba, ¿qué son esos huecos? ¿Qué son esos cables? Digo, les decimos tallarines y los están metiendo debajo, ¿no? Los están soterrando, ¿no? Entonces, bueno, habrán visto que hay distintos sectores donde se están realizando estas obras. Así es, y bueno, ahora queremos dejarles con una nota deportiva de nuestra compañera Anita Isabel Rodríguez. En septiembre y octubre, el talento manabita vuelve a brillar en la UFC. Marlon Chito Vera y Carlos Chiquito Vera, pues representarán a nuestro país en la UFC, y ella nos cuenta todos los detalles de lo que será esto. Escuchemos a nuestra compañera Anita Isabel Rodríguez.
Este septiembre y octubre el talento manabita vuelve a brillar en la UFC. Marlon Chito Vera y Carlos Chiquito Vera representarán al Ecuador en 2 combates. Carlos Chiquito Vera peleará el 13 de septiembre en San Antonio, Texas, en el evento Noche UFC, enfrentando al mexicano David Martínez, quien llega con una racha de 8 victorias y un récord de 12-1. Para Chiquito este será una oportunidad de oro tras su victoria por sumisión en marzo, que marcó su regreso luego de una lesión. Una nueva victoria podría ponerlo frente a oponentes del ranking en la categoría gallo. Por su parte, Marlon Chito Vera volverá al octágono el 18 de octubre en Vancouver, Canadá, para enfrentar al canadiense Ayman Zahabi, quien atraviesa el mejor momento de su carrera con 6 victorias consecutivas, incluida una ante la leyenda José Aldo. Chito no pelea desde su derrota en agosto de 2024 ante Davison Figueiredo y busca redimirse tras una seguidilla de derrotas y una lesión que lo apartó de la UFC 316. El combate ante Zahabi será clave para demostrar que aún puede competir entre los mejores del mundo. 2 peleas, 2 caminos. Uno quiere afirmarse, el otro redimirse. Y todo un país estará pendiente. Ecuador va con todo a la UFC. Informó para las Guarmis Ana Isabel Rodríguez. Bueno, con esto ya nos despedimos, queridos amigos y amigas, y con un abrazo muy fuerte para ustedes, el que nunca falta, porque pues queremos abrazarles siempre desde este espacio de las Guarmis. Así es, sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias del Quique Show y con las Guarmis. Hasta mañana.